Tendría que haber ocurrido la semana pasada en el museo como parte de las actividades del Centro de Estudios y de la Cátedra José Antonio Ramírez, que incluían un seminario de 2 días y una conferencia magistral de José Emilio Burucúa, historiador del arte argentino y un amigo muy querido, pero las circunstancias que todos conocemos han hecho que él esté en cuarentena en Buenos Aires y nosotros en cuarentena en Madrid, así que encontramos esta forma, esta herramienta de este ensayo para intentar conectarnos y que por lo menos nos pueda dar una parte de todos los contenidos y investigaciones que nos quería compartir, esperando que en una próxima ocasión pueda efectivamente venir a Madrid y concretar el conjunto de actividades que habíamos planeado. Para mí es una enormísima alegría poder contar con él, al menos de esta manera virtual, que además luego va a dar la posibilidad de que lo volvamos a ver y escuchar con una grabación que estamos también haciendo ahora. Y lo que quería también señalar es el hecho de que él nos hubiera propuesto anticipadamente como tema de su conferencia el tema de la esperanza, con este bellísimo y poético título de La esperanza como los pájaros es algo que vuela, que me parece, digamos, toda una señal en estos días tan asiagos, tan negros, tan faltos de esperanza, que él nos venga a hablar de cómo en otros momentos históricos, a lo largo del siglo XX, ese concepto, esa idea fuerza fue motor de una serie de prácticas en el mundo de las artes visuales. Así que muy bienvenido, José Emilio. Le hemos pedido a Aurora Fernández Polanco, historiadora del arte, también querida amiga, editora, investigadora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que lo presente a José Emilio, así que le damos la palabra. Gracias, Ana. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues bienvenidas todas y todos. Es para mí un momento emocionante, dado que la cátedra es la Cátedra Juan Antonio Ramírez, compañero y amigo querido, y por lo tanto recibir en ella a Burucúa pues es un placer doble. Así que muchas gracias por la invitación. Haciendo una semblanza rápida que me habéis pedido de Burucúa, porque ya todo el mundo, bueno, tenemos en los Wikipedias y en todos estos artilugios de la web toda su enorme trayectoria. Entonces a mí me gustaría hacer algo más personal, porque cuando Ana me encomendó esta tarea que íbamos a llevar a cabo en el Reina Sofía el día 17, pues hice un poco de buceo en él a través de textos, de libros, de conferencias, bueno, pues esto que nos gusta tanto de impregnarnos de la figura, ¿no? Y a mí también me gusta mucho no solamente leer, sino escucharle en sus, bueno, cotillear en el buen sentido de la palabra que él también ha reivindicado en sus trabajos, de ese cotilleo que incorpora a la gran construcción de la historia, ¿no? Entonces Burucúa, José Emilio, Gastón, que hasta en eso es inconformista, no le gusta que le llamen erudito, sino curioso, porque no hay más que ver todos sus libros y libros que recorren las épocas y los problemas, múltiples problemas. Yo cada vez que me encontraba con uno nuevo digo, pero ahora ¿cómo es posible que se meta con estos asuntos después de haber dejado otros, si cabe, más complicados, ¿no? Aunque siempre se siente más a gusto en los siglos XV y XVI, en la modernidad temprana, que yo recuerdo que ahí es cuando yo empecé a estudiarlo ya como historiadora del arte, entre tratados de Giordano Bruno a Kepler, como cuando yo le conocí en un ciclo en Buenos Aires, donde nos llevó, ¿te acuerdas, Emilio? Diana Wessler con Didi Uberman, estaba Yayo Andar, Josu Larrañaga, etc. Y allí resulta que, bueno, pues con la provocación que le caracteriza, nos desmentía precisamente nuestra intención del ciclo, que era pensar con imágenes, en una maravillosa conferencia que podéis ver en red. Decía, no, es imposible pensar como vosotros pensáis, de esta manera con las imágenes. Bueno, allí también tuvimos ocasión de hablar enormemente, porque es un estudioso de Warburg, de Ginsburg, es
un amante también del anacronismo. Es, a mi modo de ver, un intempestivo siempre. Dice que su hijo le suele decir cuando le da los textos a revisar que además de un provocador es un reacción, como siempre, provocador y reaccionario, te dice tu hijo, en el sentido de bueno de la palabra, si es que cabe, que en ti sí que cabe. Lector absolutamente infatigable. Bueno, pues llegó a hacer una maravillosa exposición Ninfas, serpientes y constelaciones, y es lector precisamente sobre Aby Warburg, y es lector de Warburg desde 1967, que eso no lo sabía y me he enterado en estos meses. El libro que recomiendo extraordinariamente se llama Excesos lectores, ascetismos imaginarios. Es un escritor también de maravillosas cartas del Mediterráneo, berlinesas, norteamericanas. Tiene trabajos sobre Ulises, sobre la risa, sobre una historia natural y mítica de los elefantes. Tiene novelas como la que me recomendó encarecidamente Nuria Anguita hace unos años, que es la novela Enciclopedia BS, que está en Periférica. Es un experimento, dice, de historiografía satírica sobre su familia, Burukua Schreiber, que es la familia de su mujer, y es una enciclopedia. Y en estos meses también me ha hecho mucha gracia pensar que él se inició también con un regalo que le hace su padre, que es El tesoro de la juventud, que nadie de los que estáis aquí lo conoceréis, seguramente solo él y yo, y sobre 18 tomos que yo tenía siempre ganas de meterle mano, precisamente porque el que llegó a mi casa fue en el año 67 y debe estar trufadísimo de asuntos tremendamente franquistas, con lo cual podíamos dentro de 2 años, Gastón, tener otra conversación sobre el tesoro de la juventud, esa primera enciclopedia que tú tuviste, ¿no? En fin, como os decía, no quiero quitar tiempo, pero ahora lo que más me interesa y lo que más me ha interesado de él es que es un historiador que trabaja, como él dice, con los facta y con los ficta, es decir, con los hechos y con las ficciones, porque como su gran amigo, el historiador Roger Chartier, piensa, pues la ficción también es capaz de hacer historia si nosotros le hacemos trabajar. Me ha gustado mucho esto de los facta y de los ficta, y porque en ese sentido Gastón me ha parecido un heredero o tener afinidades selectivas con Aby Warburg cuando él decía que había que ir a los astra a través de los monstra, es decir, a la razón a través de aquello que tenemos más absolutamente tumultuoso y dionisíaco e inconfesable dentro de no solamente de nosotras, sino de las generaciones. Y bueno, pues le doy paso a alguien que, como Italo Calvino, también nuestro querido Italo Calvino, ha querido escribir sus 6 propuestas para este milenio, centradas en palabras como verdad, como humanidad, como finitud, y en este caso que nos compete como esperanza, que es, lo confieso, cuando hace 2 meses Ana me dijo que íbamos a hablar de este tema, yo pensé, vamos a discutir muchísimo, porque realmente yo no estoy más en la inmanencia que en esa especie de trascendencia que me ha parecido vislumbrar y tal. Y ahora, claro, cuando te he vuelto a leer, en estos días tan tremendo, he dicho, ay, madre mía, es que no solamente el arte es un avisador del fuego, sino también las historiadoras, historiadores podemos ser también, como decía Walter Benjamin, avisadores del fuego, ¿no? Entonces, tu discurso de hoy es tan emocionante que se me pone la carne de gallina el hecho de que podamos hablar de aquello que está en la caja de Pandora, de lo que tú nos vas a contar. Gastón, muchas gracias. Gracias a ustedes, y gracias a Tamara, a John, a Ana Longoni, que es la que tuvo la primera idea de esto, a Aurora, que ha sido tan generosa en mi presentación,
y en un gran honor de estar en una cátedra que lleva el nombre de Juan Antonio Ramírez, un escritor, un historiador del arte, del que tantísimo he aprendido allá en los años 80, cuando empecé a conocer su obra. Así que intentaré utilizar, como ha dicho Aurora, la palabra esperanza en un sentido que procede de la noción cristiana de la virtud teologal, pero que cuando se seculariza se amplía muchísimo, en lugar de restringirse, como ha sucedido con otras nociones, otras ideas que nos vienen de la tradición cristiana. Es decir, que acercaré, por supuesto, la idea de la espera a la de la expectativa en una salvación en el más allá, pero luego a la de un futuro utópico de este mundo material, para terminar con una cita de Bloch, del principio de esperanza, tal como me ha propuesto con gran lucidez Ana. Así que la mayor parte de mis ejemplos y de mis exploraciones van a ser en el horizonte de la tradición occidental, lo cual no quita que en este momento me esté apasionando por otros ejemplos de las tradiciones no occidentales. Por casualidad, porque tengo un amigo marroquí, Abdesalam Chedadi, que es un gran estudioso del historiador Ibn Khaldun, el historiador del siglo XIV, y él me señaló que Ibn Khaldun tiene una definición de la esperanza que me ha impresionado muchísimo. La esperanza es una ilusión necesaria. Bueno, asimismo, otros contactos con colegas chinos me han mostrado hasta qué punto también es una idea fuerza clave en el ámbito de la civilización china la palabra y la noción de esperanza, que en chino se dice Xi Wang. Y en esa palabra y en sus caracteres, entre las raíces, está la palabra muerte y también horizonte. Es decir, que también los chinos piensan en algo, una expectativa que podría ir más allá de la muerte. Bueno, entonces, ahora sí, podría ya pasar al tema que nos interesa. Por supuesto que esto lo indagué también en el caso de las culturas o de nuestra propia tradición muy antigua, la medieval, pero voy a empezar más bien por el siglo XVI y después sí avanzar más en el XX, que son los ejemplos que más me han atraído últimamente. Pero quisiera hacer un brevísimo desvío teórico, que es que me voy a basar mucho en la semiótica de Charles Peirce, y completada por un trabajo monumental que hicieron dos semiólogos brasileños, Priscila Farias y João Queiroz, un trabajo del 2014, extraordinario. Y que está, además, está ese trabajo más los complementos que ellos han seguido entre el 2014 y el presente, son accesibles en Internet. Porque Peirce distinguió tres tipos de signos, ustedes eso lo saben: los íconos, construidos a partir de la semejanza con el objeto o idea; los indicios, que son las huellas dejadas por el objeto o idea; y los símbolos asociados por convención, cada cultura tiene sus propios símbolos, de los objetos, objeto-idea. Pero Farias y Queiroz se preguntaron qué sería un ícono en estado puro, para llegar a la conclusión de que no es posible, no puede existir, es solamente un ente teórico.
no puede existir porque sería una duplicación perfecta del objeto, como el mapa chino que mencionó Borges, que a fuerza de aumentar su escala se superpone al paisaje. Es decir, que ellos hablan más bien de hipoíconos, que serían estas tres subcategorías a las que ahora me voy a referir, y en la primera de ellas, las llamadas imágenes, sí, podemos lograr que aumentar la semejanza, pero no superponernos finalmente ni confundirnos con el objeto. Entonces, las tres subcategorías que Farías y Queiroz asignan o despliegan a partir de los íconos de Peirce son las imágenes, también gobernadas por la semejanza, las metáforas, que serían hipoíconos convencionales, establecidos dentro de un horizonte determinado de cultura, y el último son los diagramas. Los diagramas, que para mí son los más interesantes, son esquemas que nos permiten representar, conocer y memorizar todas las partes del objeto idea, sus evoluciones, su funcionamiento y sus articulaciones. Estoy citando a Priscila y a Joao. En el caso de la esperanza, sería ridículo pensar en una imagen de la esperanza. No. La esperanza es como objeto, idea, no puede ser ni siquiera pensada. Bueno, solamente hubo un caso, ¿no? Una especie de desborde poético, por supuesto, que tuvo Dante. Es decir, Dante pensaba que había una esperanza como objeto y persona en el cielo. Y él buscó esta semejanza. Se aproximó lo máximo que puede aproximarse un ser humano. Ahora, lo que sí hay, son símbolos, sí, por supuesto, metáforas de la esperanza, todas las alegorías que conocemos, que podemos encontrar en Cesare Ripa, en los emblemas de Alciato. Es enorme el corpus de las alegorías, enorme, y no me voy a referir a eso porque sería perdernos en un laberinto. Pero sí voy a empezar por voy a hablar de una sola, que es Ana Longoni me instó a hacerlo porque es muy impresionante, y si más o menos la analizamos podemos darnos una idea de qué significa esto de la metáfora de la esperanza. Lo que sí me voy a detener más es en la cuestión de los diagramas, ver cómo existe la posibilidad de fabricar imágenes que nos sugieran un itinerario, un camino, que induce en nosotros esa emoción particular, ese estado de ánimo, ese estado del espíritu, que es el de la esperanza. Así que empiezo por una de las metáforas. Ahora sí, me tengo que ir, ¿verdad?, a compartir pantalla, ¿sí? ¿Es así? Miren, acá, a ver, hago presentación, ¿sí? Ahí tienen ustedes, bueno, esta clasificación, según Priscila Farías y Joao Queiroz. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de qué sería cada cosa, ¿sí? La de abajo al costado, del sistema solar, digamos. La de abajo a la derecha, esa sería una imagen regida por la semejanza. Si nosotros estuviéramos en una especie de nave espacial, podríamos verlo así. Después el de la abajo a la izquierda es una alegoría, ¿sí? Es el techo del Palacio de Würzburg, la residencia de Würzburg, pintado por Tiepolo, donde él hace una representación alegórica de todos los planetas alrededor del Sol. Y el de arriba es un diagrama, ¿sí? Ahí estaría claro. También les traje este otro, que es más argentino, si ustedes quieren, que es el tango. ¿Cómo yo, el tango como objeto, cómo puedo conseguir íconos de él? Bueno, la de arriba es una imagen. Yo veo gente bailando el tango. Las dos superpuestas de la derecha son metáforas. Y la de abajo a la izquierda
es un diagrama, es decir, que yo lo veo, entiendo inmediatamente de qué se trata y me muevo, induce en mí un movimiento, y por supuesto que incorporo así un conocimiento vital, existencial del tango. Bueno, este es la alegoría que yo quería, la que quería hablar mínimamente, a ver, que es un grabado, una taille douce de Peter Bruegel hecha entre 1559 y 1560. Es una apoteosis de la dama con el ancla que ustedes ven en el primer plano. Ella reposa sobre el ancla en medio de las catástrofes del mundo. Eso sale de un pasaje de una epístola de San Pablo en que él se refiere a la esperanza como el ancla del ser humano. La mujer está coronada por una colmena de abejas, empuña una pala y una hoz. Herramientas todas del trabajo humano en el campo, que el trabajo humano es el ámbito por excelencia de la espera confiada para recibir los frutos. La escena de los roturadores, ¿sí?, ya bien en el fondo del paisaje, hace eco a los instrumentos de la dulce señora, quien, según reza la inscripción en la parte inferior de la lámina, es dueña de una persuasión muy feliz, iucundísima persuasión, dice, ¿no? Necesaria sobre todo para la vida, entre tantas cargas y penas que de otro modo serían intolerables. El paisaje está repleto de calamidades. En un mar embravecido se suceden los naufragios y los peligros de los hombres a punto de ahogarse o de ser devorados por los peces enormes. Dos mujeres, una está encinta, que fíjense en el muelle, rezan por la suerte de sus maridos, mientras que un pescador vigila sus líneas y también aguarda como el campesino. Una casa del puerto es pasto de un incendio que una decena de personas se esfuerzan por apagar. A la izquierda, en el primer plano, la torre de una cárcel alberga a prisioneros encadenados en actitud de rogar por su liberación. Un halcón, fíjense que está apoyado sobre la reja, espera también ser liberado de la capucha que le impide tomar vuelo. A decir verdad, solo el ancla encierra una referencia a la ética cristiana debido a su vínculo con el pasaje de la epístola de San Pablo, ¿no? La epístola a los hebreos. El resto quizás se remite más bien a la idea que los estoicos antiguos tuvieron de la esperanza, la dignidad y la firmeza que los antiguos paganos pregonaron frente a la adversidad. Es decir, acá tienen ustedes una de las alegorías más completas de esta, una de las metáforas visuales más completas que se hayan concebido de la esperanza. Pero bueno, ahora sí me gustaría pasar a los diagramas, ¿verdad? Empezando por decir que se trata de esquemas visuales, como vimos, indicativos de los cambios y las etapas, ¿sí?, de un objeto complejo o también de un proceso, como ocurría en el caso del tango. Cuando conocemos la evolución de un movimiento, tenemos la tendencia de reproducirlo en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Por eso los diagramas, dotados de la fuerza estética que el arte les imprime, son a menudo lo que otro gran historiador del arte comparable a Barbour, a Juan Antonio, que es Horst Bredekamp, llamó los actos icónicos intrínsecos. Podríamos también hablar de diagramas agentes, por cuanto generan acciones bastante precisas en el observador. Entonces, la pregunta sería, ¿hay presentaciones posibles de la esperanza bajo formas visuales capaces de producir per se la experiencia de esta emoción, muchas veces convertida en virtud? Bueno, me gustaría, si bien he estudiado el caso, por ejemplo, de la Pietà Rondanini y de Miguel Ángel, ese lo voy a hacer a un lado y me voy directamente al siglo XX, a un estudio de caso a propósito del suprematismo de Malevich y luego
espero que el tiempo me alcance, de la pintura abstracta norteamericana de los años 50-60. Más que nada de dos artistas que amo y que plantearon como fin de sus búsquedas estéticas, fíjense ustedes, la representación de las expectations, que son Barnett Newman y Mark Rothko. Mark Rothko llegó a decir, al dar una receta de su propia pintura, que era fundamental el estudio de la forma, de la línea, la transmisión de las emociones, de lo que podríamos llamar los temblores del espíritu, pero era fundamental, dice él, un 10% de esperanza. Es interesante esta cuantificación que él hace. Bueno, entonces, Malevich. El trueno Malevich estalla en el mes de diciembre de 1913, ¿sí? Cuando el músico Matyushin presenta en San Petersburgo la ópera Victoria sobre el Sol. Ya en la escenografía que está a cargo de Malevich aparece un primer experimento sobre el famosísimo cuadrado negro sobre fondo blanco. En 1915 ese primer esbozo se convierte en este célebre cuadro que ustedes están viendo, que va acompañado de este texto de Malevich. Me he convertido en el cero de la forma, surgido de la nada la creación, es decir, al suprematismo, al nuevo realismo de la pintura, esto es, la creación no objetiva. Las traducciones que yo les propongo de Malevich las hago todas del inglés, lamentablemente no conozco el ruso. Pero estas traducciones, sobre todo las de John Bolt, están consideradas por los propios colegas soviéticos primero y rusos más tarde como las mejores traducciones de Malevich. Así que bueno, fíjense que es exhibido en Petrogrado, en esa época San Petersburgo, más tarde Leningrado se llamaba Petrogrado, de una manera bastante extraña. ¿Sí? Está copiado una y otra vez, como pueden ver sobre las paredes, y colocado en el rincón de la sala. El texto, que es el cubismo, el futurismo, del futurismo al suprematismo, fue escrito al mismo tiempo que esta presentación. Ahora, ese cuadrado negro era precisamente el cero, ese cero de la forma. Bueno, en 1917, en medio ya de la primera parte de la Revolución Rusa, la revolución, podríamos llamar, burguesa o liberal, Malevich preparó el primer número de la revista Supremos en compañía de Olga Rosanova, y a pesar de que la revista no aparecería jamás, quedan los textos preparados por el pintor, agrupados bajo el título La boca de la tierra y el artista. Y acá hay una de esas citas, también una cita extraordinaria. Quienes han ido hacia el exterior de las cosas, hacia el exterior del centro de la tierra y de la médula de sus esfuerzos creativos, lucharon en procura del espacio. Quien ha roto la cáscara del huevo de la creación de la naturaleza y de allí salieron sin prestar atención a los trozos de su estructura dispersa. Quienes han ido al exterior del color de las cosas en busca del color. Salgamos todos ahora mismo del laberinto de la tierra hacia el espacio sin límites con nombres y colores y rompamos la cáscara del grano de la conciencia. Es decir, esta trascendencia de un cerco, de un horizonte que ha dejado de ser horizonte para transformarse en una suerte de cárcel, que es la del realismo tradicional de la pintura, incluso hasta fines del siglo XIX, y que el suprematismo quiebra de una forma radical, con una espera y precisamente una esperanza de dilatación del horizonte que nos lleva a este espacio sin límites. Bueno, hay también las componentes religiosas. En Malevich no me voy a detener, pero sí señalarles en cuanto a esa religiosidad, ¿no? que
el propio Malevich asocia con todos sus experimentos de esa época, es el lugar en que ha colocado, en esta foto se ve muy bien, en que ha colocado una de las versiones del cuadrado negro. Es lo que se llama el Rincón Rojo, que es el sitio, en general, es el sitio de la Casa Rusa donde los cristianos ortodoxos colocan el icono más importante de su patrimonio, el que es objeto de las plegarias pronunciadas durante las comidas. Y Malevich, a propósito de semejante coincidencia, dijo esto que está acá, ¿no? Veo así la justificación, el significado verdadero del rincón ortodoxo, donde se encuentra la imagen sagrada opuesta a todas las demás imágenes y representaciones de los pecadores. Es paradójico, ¿no es cierto?, que esta apertura del horizonte hacia el espacio infinito tenga su momento de más alta condensación en un rincón, este rincón rojo, que además ata fuertemente a Malevich con el pasado, ¿no es cierto?, con el pasado religioso ruso, y aquí podemos ver una articulación también con el viejo sentido ortodoxo, cristiano de la esperanza. Bueno, acá esto no me voy a detener, es una exposición que organizó Tim Tregubov para probar la constante inspiración de Malevich en el arte ortodoxo, los textiles, la liturgia incluso ortodoxa, en todos estos experimentos suprematistas que él hace entre el 15 y el 17. Bueno, esta tampoco me voy a detener aquí, porque es un desvío, podríamos decir, de cuáles pudieron haber sido fuentes que el propio Malevich conoció. ¿Sí? Esta es una, ¿no? Es un texto, podríamos decir, de la tradición hermética, de la vieja tradición hermética de 1617, que empezó a circular muchísimo en Rusia en todo el siglo XVIII, y creando, o podríamos llamar una escuela de pensamiento cosmológico que después va a ser retomada con mucha fuerza a partir de principios del siglo XX y reforzada desde 1918 en adelante. Que son estos personajes que ustedes ven acá, ¿no? Nikolai Fyodorov, Konstantin Tsiolkovsky, que imagina ya estaciones orbitales, y Nikolai Fyodorov, que cree que el futuro de una navegación aeroespacial que nos lleve más allá de la Tierra tiene que ser el cohete, ¿no? Es decir, que fundarían o darían el primer empujón a esto que se va a convertir en los años 40, 50 y 60 en prácticamente una obsesión de la ciencia y de la tecnología soviéticas, que es la cohetería, ¿no? Bueno, también Malevich está muy unido a estos intelectuales rusos, estos filósofos y tecnólogos rusos, así como a Lázar Chidekel, un arquitecto que también estuvo vinculado con este grupo, de estos cosmofilósofos, digamos así, y ven que algunos modelos, ¿sí?, trabajados por Malevich, como el Alpha Architecton, se vinculan estrechamente a la obra teórica de Chidekel. Nunca se logró hacer nada con esto. Bueno, entonces, para ir terminando ya con Malevich, hay un paso más, podríamos decir, que es inscribir en esta constelación de objetos, de textos, de vínculos, de aproximaciones con otros artistas y pensadores, finalmente el famoso Blanco sobre Blanco de 1918, que hoy está en el MoMA. Malevich expresó su entusiasmo en un manifiesto publicado en paralelo con la primera exhibición pública de las series de cuadrados realizada en Moscú en 1919, y dijo: he superado la pared del cielo coloreado, nadar en el abismo libre y blanco, la infinitud está delante de vosotros. Bueno, este cuadro austero
es una abstracción geométrica sin referencias a ninguna realidad exterior. Pero la pintura no es en absoluto impersonal, por eso les he puesto estos detalles. Descubrimos fácilmente la mano del artista en las texturas y las variaciones del blanco. El cuadrado ya no es más simétrico y la imprecisión de sus líneas produce el efecto de ese espacio sin límite. Así como el cuadrado negro era el cero de la forma, el cuadrado blanco es todo lo posible de la forma, es la vida en movimiento. Fíjense que Malevich abandona este cuadro en Berlín en 1927, antes de regresar a Rusia para siempre. El cuadrado negro implica la recuperación de un espacio de la nada en el origen de todo cuanto existe, espacio al que se regresa en el momento de la muerte. Malevich pidió que se colocase el cuadrado, él abandona el cuadrado blanco, él ve que esa es una vía que no puede continuar más. Hay algo que se lo impide, que va a ser precisamente, creo yo, la brutal reacción estalinista contra el suprematismo. Pero el cuadrado negro sigue allí presente como cero de la forma, como punto de partida y recuperado en la muerte. El Malevich pidió que se colocase el cuadrado negro sobre la lápida de su tumba en Leningrado. Y su autorretrato de 1933 es tal vez un testamento triste que medita acerca del desgarramiento producido por la ruina del suprematismo, el derrumbe de la utopía creadora y esperanzada que hizo abortar el estalinismo. Malevich lleva aquí la vestimenta de un pintor del Renacimiento italiano, del prototipo de un genial productor de ilusiones. Pero el gesto de su mano derecha alude a un cuadrado invisible que se ha hecho muy diminuto en la firma, fíjense, en el ángulo inferior derecho, escondida allí en un extremo del cuadro. Ahora sí, entonces pasaría a mis norteamericanos, mis expresionistas abstractos de los años 50. El punto de partida tal vez sea un texto de Barnett Newman de 1948, que se llama Lo sublime es ahora, en el que se proclama la necesidad del artista de superar la realidad de la sensación, la perfección de la forma y el ansia de belleza, un programa que ha impedido, dice Barnett Newman, la percepción y la concreción plástica de lo absoluto identificado con lo sublime. De allí que el último escalón del artista moderno debe apuntar a destruir la belleza, abolir la forma, realizar lo sublime mediante el despliegue de lo ilimitado y hacer estallar el horizonte que ha prevalecido hasta entonces para abrir el camino de lo que él llama las expectations. Para producir esa experiencia, el observador ha de acercarse todo lo posible a las telas de gran tamaño, como esta de 1951, que condensaría esa búsqueda inmediata, insistente, de lo sublime, ¿no? Lo sublime es ahora. Este es el cuadro famoso llamado Vir Heroicus Sublimis, ¿no? Varón heroico y sublime, de 1951. El observador tiene que acercarse todo lo posible para descubrir en esta enorme tela roja, cuyos bordes han sido invisibilizados por la perspectiva tan cercana que él nos sugiere, hay que descubrir allí los rastros dejados por las tiras de otros colores, que quizás sean los primeros y embrionarios disparadores ¿de qué? De las expectations. Por esto creo que aquí estamos frente a un, perdonen la reiteración, a un sublime diagrama. Estas expectations que acompañan el acto de percepción y también proceden del acto de creación desde su momento inicial. Las bandas han sido interpretadas como el comienzo de una separación que está en la base y en la necesidad de cualquier gesto creativo. Así que aniconismo, división del cielo, las tierras y las aguas, remiten al horizonte del judaísmo que formó la mente y la cultura de Newman.
La línea dibujada por el reino de la banda vertical, por el retiro de la banda vertical, una vez que ha sido pintado el rojo uniforme en la superficie, equivale, va a decir Newman, a cito, la línea dibujada en el vacío que produce el acto de división tal cual la divinidad separó la luz de la oscuridad. Acción primordial que no solo remeda el gesto creador de la divinidad, sino que coloca al artista en una situación casi paradisíaca anterior a la caída. Claro que hay una paradoja que Newman quiere salvar con la indicación de cómo mirar su pintura. La paradoja se desprende de la tentación de producir una forma distinguible del caos, según secundum deum, ¿no? según la visión divina, ¿no? Vale decir, en perder la inmersión del artista observador en el absoluto y lo sublime. Por eso es imperioso acercarse al cuadro y hacer que desaparezca la noción de sus dimensiones o sus límites. En el cuadro, fíjense, Eva, de 1950, que es el que se encuentra a la izquierda, está presente esa sensación de inmensidad capaz de absorber cualquier determinación del sujeto. Esa de la izquierda, Eva, es una obra anterior al Vir Heroicus Sublimis, es quizá un experimento, ¿no?, para llegar a él. Pero el Adán, que es el que está a la derecha, pintado después del Vir Heroicus Sublimis, vuelve a situarnos en el vaivén entre lo sublime de la totalidad y también lo que podríamos llamar lo bello de la forma. Como quiera que sea, la esperanza de una recuperación edénica en el acto de creación, esta esperanza de volver a una situación paradisíaca, no ha desaparecido. Bueno, entonces, hice otra exploración de este tema en una serie muy importante que Barnett Newman empieza a hacer a partir de 1959 y que termina en 1966, que son sus estaciones de la cruz. Hace 14 de estas telas, tal como implica el nombre de la serie, ¿no? Son 14 las famosas y tradicionales estaciones del Vía Crucis. Barnett Newman ha sufrido un ataque al corazón del que se repone con mucha dificultad, es decir, ha experimentado lo que él dice, el sufrimiento humano en profundidad, y entonces vuelve al tema del sufrimiento por antonomasia, que es el de Cristo en la cruz, y que él reconoce como tal, a pesar de ser un judío creyente, de allí que llame a este corpus de 14 telas Lama Sabactani, ¿no? Es decir, las palabras, ¿no?, de Cristo en la cruz. Dice, esta es la pasión, estoy citando a Newman, el clamor de Jesús, no la marcha terrible a través de la vía dolorosa, sino la pregunta que no tiene respuesta acerca de la agonía de cada hombre, la agonía única, constante, implacable, mundo engañoso sin fin. Cada una de estas estaciones va a iniciar el juego de las expectativas creadas, pero quiebra a su vez el juego de la que la precede y es rota por la que le sigue, en un ciclo que no termina nunca. El sufrimiento se replantea inevitablemente cada vez que pretendemos haberlo comprendido. Fíjense que el texto que con más lucidez para mí ha analizado este corpus es un texto de Jeffrey Katzin que se llama Percepción, Esperanza y Sentido en Barnett Newman's Las Estaciones de la Cruz, ¿sí? Es un texto de 2010. ¿Es esto imposibilidad de esperanza? Podríamos también preguntarnos, ¿no? Esto de que termina y vuelve a empezar, la rueda, el ciclo de la pasión como padecimiento, ¿no? ¿Es imposible la esperanza o dolor continuo que ella misma suscita sin escapatoria? Estaríamos en este ciclo, entonces,
reiterando el sufrimiento y el dolor, pero de manera casi automática reiterando la expectation, la espera de la que sigue en busca de algún apaciguamiento del dolor que no se produce. Entonces, aquí estas son todas son en el orden. Acá es lo que dice Barner cuando presenta la serie. Dice, ¿por qué la Sabactani? Esta es la pasión, el clamor de Jesús. La pregunta, la marcha terrible a través de la vida dolorosa, no es eso, sino la pregunta que no tiene respuesta acerca de la agonía de cada hombre, la agonía única, constante, implacable, mundo engañoso, sin fin. Bueno, estas son. Aquí no se pareciera que en este blanco, ¿no?, que recupera el blanco sobre el blanco de Malevich, pareciera que la esperanza se va a concretar en algún tipo de rescate y de consuelo, el rescate paradisíaco que se esperaba en el Vir Heroico Sublimis y en la dupla de la Adán y Eva. Pero fíjense que reaparece el negro con fuerza, ¿no? Las líneas blancas dentro de las superficies negras, con ese temblor que tiene la línea blanca, más a la derecha en el cuadro también a la derecha. La vuelta una y otra vez de la posibilidad de la esperanza, y la última con la que termina es esta, pero sabemos que quizás es el punto más alto de la expectation, pero a su vez implica que tenemos que volver a la primera y así siguiendo. Espero que mi pintura produzca el impacto de dar a todos, como lo hizo conmigo, el sentimiento de su propia totalidad, de su separación, de su individualidad y al mismo tiempo de su conexión con los otros, que están también separados. Es interesante que esta última frase de Newman empiece con I hope. I hope, espero. Desde el comienzo mismo de la carrera, a principios de los años 40, bajo la influencia del surrealismo, Mark Rothko conectó su pintura con una exploración mitológico-religiosa inspirada en Fraser, Freud y Jung. Bueno, a partir de 1948, él deja el surrealismo e impone un orden vertical en la que él llama multiformas, que son esto que ustedes ven acá, ¿no? Las multiformas, él va a decir, son aventuras desconocidas en un espacio desconocido, que vuelve a remitirnos a Malevich con esta quiebra del horizonte y esta invasión en el espacio ilimitado. ¿Sí? Ahora, hay un recurso técnico muy tradicional en la historia de Occidente, pero novedoso en el contexto del expresionismo abstracto norteamericano, que va a ocupar el centro de su praxis artística. Esto que es la veladura. La veladura, que es el vehículo paradójico de la transparencia y de la fusión de tonos que se encontraba en la pintura veneciana y en Poussin desde hacía más de 300 años. Es algo que, por ejemplo, Barnett Newman no exploró como posibilidad de la generación de expectations. Al igual que su amigo Newman, Rothko elegía los grandes formatos por razones muy similares. Aquí es donde ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que podríamos llamar el límite, el borde, el contorno de estos grandes rectángulos, ese uso finísimo que él hace de la veladura. Y también en un rectángulo como por ejemplo el rectángulo morado superior en el cuadro de la izquierda. Ahora, aquí una cita de Rothko, ¿verdad?, que nos remite al gran formato, como Newman, dice: me di cuenta de que históricamente la función de pintar grandes cuadros apunta a pintar algo grandioso y lleno de pompa.
Sin embargo, yo pinto en ese formato porque quiero lograr precisamente el efecto contrario, ser muy íntimo y humano. Es bellísimo esto. Pintar un cuadro pequeño significa aislarse respecto de la propia experiencia, es todo un descubrimiento, ¿no? Observarla como a través de un estereoscopio o bien mediante un espejo reductor de las imágenes. Pero cuando pintas un cuadro amplio y grande, estás dentro de él y no es algo que puedas dirigir. Vuelve, aquí está regresando un poco el automatismo surrealista. Bueno, ahora, okay, fíjense que aquí lo he puesto como ejemplo, magenta, es donde se ve estas delicadezas de la veladura, ¿no? Por parte de Rothko. Ahora, aquí, creo que podríamos detenernos en aquella primera cita, pero prefiero pasar a esta otra de noviembre de 1958, que da una conferencia en el Pratt Institute y le piden que sintetice su receta de una obra de arte, ¿no? Sus ingredientes, cómo hacerla, cuál es la fórmula, ¿no? Entonces, estas son palabras que él utiliza en esa conferencia. Y aquí está, ¿sí? Ha de haber una preocupación clara por la muerte, insinuaciones de mortalidad. El arte trágico, el arte romántico, se ocupa del conocimiento de la muerte. De ahí ciertas gamas, ¿no es cierto?, en las que él va a insistir. Pero también sensualidad, ¿sí? Una relación lujuriosa con las cosas que existen. Ahí podríamos decir, se concentra en esa aparición de los cálidos y precisamente en las veladuras, creo yo. Tensión como conflicto o deseo contenido. Ironía es un ingrediente moderno. Autoborramiento y examen por el cual un hombre, aunque sea un instante, puede continuar hacia algo más. Aquí está esta trascendencia, ¿no?, del límite que se está planteando en la pintura abstracta de Malevich. Humor y juego para el elemento humano. Lo efímero y el azar para el elemento humano. Y aquí aparece esperanza, 10%, para hacer más soportable el concepto trágico. Mido todos estos ingredientes con mucha atención cuando pinto un cuadro. Siempre la forma sigue a estos elementos y la pintura resulta de las proporciones de tales elementos. Esto es extraordinario, ¿no? Es llevar, digamos, la famosa receta de Leonardo sobre los porcentuales del azul en el paisaje para medir la lejanía, la densidad del aire y la posibilidad de nuestro conocimiento de aquello que es remoto, ¿no? Pero me parece Bueno, y ya sí, ahora sí, para terminar, es lo que sería la última gran estación de Rothko, que, una coincidencia con Barnett Newman, son las 14 estaciones de la cruz, otra vez, con la misma idea de esta ciclicidad del sufrimiento, que él hace como decoración para una capilla que lleva su nombre, que está en la propiedad de los Menil en Austin, Texas, ¿no? John y Dominique de Menil. Y son 14 telas. No es casualidad que los de Menil hayan colocado frente al ingreso de esta capilla, donde van a ver los cuadros que enseguida les muestro, que seguramente ya conocen ustedes, hayan colocado este obelisco famosísimo de Barnett Newman, ¿no? Ahí estaría el eco y la pertenencia a toda esta constelación del expresionismo abstracto y su relación con las expectations. Claro, estas son las telas, ¿sí?, las 14 telas que se encuentran en el interior de la capilla. Ahora, estaríamos en presencia, quizá, de una extinción irredimible de la expectation. No, de la esperanza, por consiguiente. El negro, pero fíjense que un negro puro
y duro como el de Malevich en El cero de la forma, sería absolutamente insoportable. Por eso Rothko lo ha cargado ¿de qué? De veladuras. ¿Sí? Aquí Scamelotti, Antonio Scamelotti es uno de los grandes restauradores y conservadores de la pintura posterior a 1950. Es a partir de Mondrian, sobre todo. Él ha hecho trabajos de vanguardia en este campo, bastante poco tenido en cuenta, bastante abandonado hasta que aparece el equipo de Antonio Scamelotti, que trabaja en Perugia, ¿no? Él ha recorrido Europa, el mundo entero, haciendo estudios de técnicas y de pigmentos utilizados por los artistas de 1950, o desde Mondrian en adelante, sí, del último Mondrian en adelante. Y él descubre precisamente esta técnica tan exquisita de Rothko de las veladuras. ¿Cuáles son? Son violetas, morados, azules, muy oscuras, y vislumbres de algún color cálido que podría ser emanación posible de la luz. Bueno, aquí tienen ustedes estas, que si uno precisamente se aproxima, tal como Newman y Rothko pretendían, entra en ese mundo de las veladuras y se disuelve esta oscuridad, aparentemente sin expectation, sin esperanza, para que reaparezca en estos detalles técnicos tan profundos, exquisitos, reaparezca esa luminosidad de la esperanza. Yo quisiera terminar ahora sí, porque si no esto parecería que se condice con la desesperación que tenemos en estos días. Yo no quiero ser en ese aspecto un lastre. Entonces quería terminar con dos cosas. Este bellísimo poema de Emily Dickinson de 1862 sobre la esperanza, que mejor que la traducción de Álvaro Torres Ruiz no se podía dar, pero bueno, tienen el poema allí en inglés y leo la traducción que dice: la esperanza es la cosa con alas que se posa en el alma y entona la canción sin letra y no cesa un instante y suena más dulce en el vendaval y severa de ser la tormenta que acalla al pajarito que a tantos arropó. Yo lo he oído en la tierra más fría y en el mar más remoto, mas nunca ante la adversidad me pidió una sola migaja. Wow. Bueno, y si ustedes quieren, bueno, si terminamos con algo menos conmovedor también, pero muy lúcido, que es una cita que hizo Bloch a propósito de la puesta en acto, de una representación agente, ¿sí? Este diagrama agente que tanto he buscado en la pintura occidental, este diagrama agente de la esperanza, ¿no? Que él cree que el acmé de esta inducción de la esperanza se da en la pintura de Rembrandt. Y tiene un pasaje, a ver, acá. Fíjense, a ver, pero se los leo mirando el cuadro de Aristóteles meditando frente al busto de Homero de Rembrandt. Dice, en Rembrandt hay una luminosidad salida de la lejanía que se refleja en la proximidad. Ahí estaría el oxímoron, ¿no? De esa suerte, la luz paradójica de Rembrandt, lo cito a Bloch, no se encuentra en el mundo, pero aunque sea un reflejo constante, no emana tampoco de la fuente luminosa celestial de una metafísica antigua, pues es la luz procedente de la perspectiva de la esperanza, que desciende a las profundidades de la proximidad y del abandono donde encuentra un eco. La perspectiva cósmica abierta se apaga en el espacio cargado de tinieblas y, sin embargo,
La luz que se desprende del fondo al mismo tiempo que surge enigmática de la soledad y del negro, pinta sobre el fondo tenebroso del mundo dado la verdad de la esperanza o del destello luminoso que no está allí en absoluto. Todos los cuadros de Rembrandt, aún sus obras profanas, están compuestos a partir del plano más alejado, y la perspectiva que pintan sus colores, fabricados de noche, de incienso, de mirra y oro, es un espacio vacío atravesado por chorros de luz. Listo. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Primero Aurora Fernández Polanco y luego abrimos para que todas las personas aquí presentes puedan también preguntar si quieren. Aurora. Perfecto. Te estoy viendo, bueno, Aurora. Muchas gracias. Te veo. ¿Me ves? Sí. Vale, pues Gastón, muchas gracias. Vamos a ver, retomando, voy a hacer como una especie de pregunta base que tiene que ver precisamente con esa conversación interrumpida que tuvimos hace tiempo respecto a la posibilidad de pensar con las imágenes, que tú nos has demostrado una forma, una forma de hacerlo, aunque tú en concreto nos has puesto muy claro que sobre la mesa que estás hablando de diagrama agente, es decir, cada uno de los ejemplos que tú nos has dado son precisamente diagramas agentes. Es decir, que cuando los miramos, no sé si lo comprendo bien o mal, reproducen en nuestros cuerpos, precisamente, debido a la fuerza estética que el arte les imprime, esos diagramas agentes generan en nosotros un tipo determinado de experiencia. Así es. En la que estoy absolutamente de acuerdo, pero claro, ahí estamos hablando de objetos estéticos, y no epistémicos. Es a lo que voy. Porque cuando en un momento determinado tú dices, ojo con las personas que tratan las imágenes, las imágenes de una manera barburiana, ¿no? Bajo la idea de un montaje epistémico, quizá lo único que les reconozco es que ese montaje de imágenes desencadena en nosotras la capacidad de asociación. Por lo tanto, siempre estamos hablando de unas imágenes que ellas mismas, en su agencia, tienen una potencia sobre unos espectadores que, a mi modo de ver, no son universales, como se pretendía, sino que son muy, muy particulares y muy específicos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos salir de ese mundo en el que nos ha metido la imagen en la cultura occidental, en el museo, no nos queda otro remedio que dotar a las imágenes de ese carácter epistémico, que el montaje con otro tipo de pictures, si quieres, que no sean diagramas agentes, nos ayuden a generar narrativas o a reescribir narrativas dominantes. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, y es una pregunta que me introduce en un tembladeral, además. Sí. Yo creo que lo epistémico está presente con muchísima fuerza. Lo epistémico y, podemos decirlo, culturalmente condicionado, culturalmente determinado, está presente con mucha fuerza en Malevich. No hablé del ejemplo que tenía de la Pietà Rondanini en Miguel Ángel, porque allí es todavía más fuerte, ¿no? Pensando en el horizonte, en el contexto de la cultura renacentista, donde el elemento eidético, podríamos decir, idea, ¿no? La famosa idea que estudió Panofsky, tenía una potencia, ¿no? También performativa, ¿eh? Ahora, el caso estaría en Newman y Rothko. Newman pensaba que el hecho de empujar al espectador cerca
del cuadro y hacerlo observar esa superficie homogénea que de pronto se interrumpía para dar lugar a una breve endija por la que se suponía que uno veía otra cosa o empezaba a vislumbrar otra cosa. Él creía que eso podía ser una experiencia universal. Y Rothko no solamente lo creía, sino que lo dice, fíjate. Porque sería, si me permitís, vuelvo, no lo voy a mostrar, yo lo había transcrito, pero hay el texto de Rothko cuando él habla de las emociones que siente los que van a ver sus pinturas. A ver si lo encuentro eso. Tengo un caos acá ya de... A ver, espera. A ver, cuando dice él, ¿qué es lo que hace que mucha gente inesperada lloraba frente a sus obras, ¿no? Lo voy a encontrar quizá mejor en la... A ver, perdón, a ver si lo hago... A ver, perdón, si vuelvo a la... No sabría ya. Hay un momento en que él dice que no importa quién sea el que se acerca a estas pinturas grandes, de gran formato, sienten, ¿no? se ven llevados, arrastrados por una emoción indomeñable que es la misma que él siente. Yo creo que Rothko creía que eso era posible con su pintura. Él pensaba que había allí un mensaje universal, que la escala, ¿sí? La escala de sus obras, esta necesidad de la aproximación, estas veladuras, ¿no? Con las que él representaría ese mutarse constante del color del espacio, de la luz del espacio, él pensaba que provocaban emociones universales. Él lo creía eso. Ahora, que eso ocurra o no ocurra, podríamos decir que hay datos empíricos, que son los de aquellos que han visitado sus exposiciones. Claro que son por lo general, en un altísimo porcentaje, personas que pertenecen a nuestra cultura occidental y más que nada a la cultura norteamericana. Pero este es ojo, sí, yo lo que sí tengo que admitir, y me alegro de que hayas hecho esta pregunta para subrayarlo, es que son diagramas agentes en este marco cultural. No lo sé nosotros. Por eso me interesaba tanto el caso, el caso chino, por ejemplo, cómo es que esto podría... Las alegorías chinas de la esperanza las conozco. Lo que no te podría decir es si esta cuestión del diagrama agente para el caso de la esperanza existe en el contexto de la civilización china. Es muy probable que sí exista, pero todavía no lo puedo decir, en el marco del aniconismo islámico. Es muy probable que sí exista, ¿no? Que tenga que ver con esos laberintos, ¿no? de la mal llamada decoración islámica, que no es tal, es la forma misma que se despliega sobre una superficie sin decorarla. No es una decoración, es en sí misma, ¿no? una puesta en acto quizá de un diagrama inductor de diferentes ideas y emociones. No sé si... pero yo sí estoy seguro de que tanto Newman como Rothko creían en la universalidad del mensaje. Hoy
lo que podemos decir es que serían ampliamente compartidas estas pretensiones por los espectadores en el mundo occidental. Eso me animaría a decir que existe, que se da, que son los testimonios que uno recoge de quienes asisten a las muestras y quienes comentan estas muestras de estos grandes artistas. Gracias. Muchas gracias. Abrimos la ronda a preguntas. No sé si a través de pueden señalarse levantando la mano o bien a través del chat para que vayamos tomando el turno de preguntas. Tenemos un ratito para compartir con Gastón. Yo tenía una primera pregunta, ¿puedo empezar? ¿Sí? ¿Mac María? Ana. Ana Longoni. Sí, mi pregunta tenía que ver con, que me pareció en el tipo de enfoque que hiciste, que se asocia muchísimo el tema de la esperanza a una dimensión religiosa. Tanto en Bruegel como en Malevich, como en Rothko, como en Newman, de alguna manera mencionaste esta dimensión religiosa y me preguntaba si se puede pensar en el concepto de una esperanza agnóstica, y por eso también mi insistencia en que terminaras con Bloch, para pensar una perspectiva materialista respecto de la esperanza. Si te parece que se puede dar ese contrapunto, o si necesariamente la esperanza siempre tiene que ver con este más allá, después de la muerte, esa expectativa religiosa. Mira, creo que aún desde una perspectiva materialista, dialéctica, como la de Bloch, no hay que olvidarse que hay un proceso de secularización. Quiere decir que hay un núcleo en el pasado que, bueno, precisamente por los anacronismos de los que ha hablado George D. Uberman, se nos hace presente hoy, y que tiene que ver con esta noción de esperanza que sale más que nada de la Tikvá del Antiguo Testamento y de la esperanza cristiana, ¿no? Ese núcleo está. Y ahora, también yo me pongo a pensar, siguiendo a Blumenberg en este sentido, que partir de la base de que algo tan importante como podría ser una emoción inmanente, una emoción vinculada con una idea materialista de lo real, con una experiencia materialista de lo real, deba ser o transitar forzosamente por aquel antecedente, le quitaría, como dice Blumenberg, la legitimidad al mundo moderno, en el sentido que el mundo moderno entonces no sería más que este descenso, ¿sí?, de toda una constelación de ideas, de objetos y de nociones, este descenso al aquí y a la ahora. Blumenberg escribió un libro de como 800 páginas para tratar de mostrar en qué consistía la legitimidad del mundo moderno, que sería el encontrar, quizá para el caso nuestro específico de la esperanza, encontrar que existe una noción de esperanza que no es el producto de este descenso, entre comillas, al aquí y a la ahora, sino que es más que eso. Bueno, yo te diría que yo creo que sí, que es posible encontrarlo en el cine. Tendríamos que buscarlo en el cine. Y consistiría en esto que dice Bloch, que dice que, y aquí estaría la legitimidad radical del materialismo moderno. Bloch dice, el summum bonum, ¿sí?, no puede aparecer como un desideratum, simplemente,
Si el sumum bonum apareciera como un desideratum, estamos nuevamente en la trascendencia, ¿sí? Dice, el sumum bonum tiene que aparecer como una posibilidad material de realización en el mundo, ¿okay? Que no sería solamente la dimensión utópica, porque la dimensión utópica tiene más, en ella es más fuerte esta tendencia a pensar en términos de secularización. Pero creer que el sumum bonum es materialmente realizable, es más, va a decir Bloch, se encuentra aquí entre nosotros, esa sería una inflexión radicalmente nueva de la noción de esperanza. Radicalmente nueva. ¿Y en qué terreno se da para Bloch? Y aquí venimos nosotros. El único terreno en el que se puede dar es en el del arte. Porque en los demás siempre va a aparecer como una potencialidad, aun cuando se logren estándares, digamos, de bienestar, estándares de justicia, esperemos que así sea, mucho más completos y mucho más altos que los que hemos ensayado hasta ahora. Bueno, pero el sumum bonum, va a decir la idea, el sumum bonum como instalación de la igualdad radical, de la construcción de relaciones interhumanas basadas en el bien del otro y el bien propio. Bueno, eso solamente, no solamente, y Bloch cree que siempre va a ser así, solamente puede tener lugar en el mundo del arte. Es decir, por eso es que el arte cobraría, o el artista cobraría conciencia de eso, precisamente a partir del siglo XVI-XVII, en el arte moderno. Y Rembrandt habría sido el primero, por eso es el primero completo en ese sentido. Por eso es tan impresionante, ¿no? Porque él transita por un camino que ya había sido abierto, pero él lo abre de par en par y se mete en ese sendero desconocido. Yo creo que ahí estaría la cuestión. Por eso, insisto, volver al libro maravilloso de Bloch. Creo que es para la estética, para todo lo que sea un pensamiento estético, es fundamental volver a ese texto. Muy bien. ¿Hay más preguntas? ¿Se pueden marcar con la manito o a través del chat? Si alguien quiere preguntar. Como somos muchos. María. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, me ha resultado apasionante y mientras usted hablaba me han venido a la cabeza, como yo no tengo frescas las referencias de las que usted estaba hablando, pero llevo años yendo a cursos de arte de India y de Asia Oriental, me parecía que el concepto de yantra se ajusta muchísimo a esa noción radicalmente nueva de la esperanza de la que se refería aquí al final en esta puntualización, porque es también un diagrama que es muy parecido a como usted definía diagrama al principio, cuando nos explicaba, lo siento que no tengo aquí los papeles, pero su objetivo viene a ser este que usted nos dice, pero no únicamente producido o realizado en el alma, sino también en el cuerpo. Y las representaciones gráficas de eso en el arte y en la cultura india, pues también son abundantes. Entonces, como le veía al principio muy animado a meterse por la cultura de Asia Oriental, pues que en India yo creo que tiene un terreno magnífico. Y ya la última cosa que me venía a la cabeza mientras hablaba es que justo en 1951, el año de uno de los cuadros que nos ponía de Barnett Newman, Merce Cunningham, el bailarín que trabajaba con John Cage, usa por primera vez su sistema de composición aleatoria,
cuya intención es muy similar a, a la explicación que usted nos estaba dando de esa obra, y bueno, que ahí hay unas interacciones, claro, muy, muy interesantes. Y bueno, que gracias. ¿Me puedes repetir el título del blog, del autor este que dice que tenemos que leer? El Principio Esperanza. Está publicado en castellano, a ver si encuentro acá la referencia. Son 3 tomos que se publican a principios de este siglo, en una muy buena versión castellana, muy buena. A ver si lo encuentro. Uf. Y a quienes estaban leyendo Cunningham y Cage en ese momento es Ananda Khentis Kumaraswamy, que tiene, bueno, ha escrito mucho sobre este concepto de yantra, y ellos bebían para sus obras de danza y de música de esto. Sí. A ver si encuentro la... Perdonen, me parece que no. Bueno, igualmente se puede encontrar fácil ahora con... Perfecto, con eso ya lo encuentro. Mire, yo le doy mi mail, si usted puede anotar. Muchas gracias, claro. Me va a encantar que usted me mande esa referencia. Uy, encantada. De la India, que soy completamente ignorante, pero tengo muchísimos amigos que me van a poder asesorar. Ese concepto que usted me... Mire, mi email es jose.urucu@gmail.com. Si usted me manda, me va a hacer un gran favor y yo le mando bien la referencia bibliográfica. Muchas gracias. Principio Esperanza. Sí. Ahí ya la están compartiendo por el chat, es de la editorial Trota. Gracias. Eso, la editorial Trota. 3 volúmenes, 3 volúmenes. Que aparecen además, no aparecen todos juntos, porque eso es un texto de muy difícil traducción, me imagino. ¿Alguien más quiere preguntar? Quizás que se manifieste por el chat. Chat. ¿No hay más preguntas o comentarios? Muy agradecido, María. Para mí es una cosa... A usted. Fundamental esto que usted me señala. Es aquello que busco en este momento. Bueno, si no hay más comentarios, agradecerte muchísimo, Gastón, por esta posibilidad. Nos ha hecho muy bien y esperamos poder tenerte acá en cuerpo presente muy pronto.